Origen del purgatorio y las oraciones por los muertos. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 3, 2 al 4. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El engaño del enemigo de Dios. Satanás siempre ha intentado creer a los seres humanos que después de la muerte la persona sigue viviendo, dando a entender que el ser humano es inmortal. La mortalidad del alma. La doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Si se admite a los muertos ante la presencia de Dios y de los santos ángeles, y se les da el privilegio de disponer de un conocimiento muy superior al que antes poseían. La declaración no hay muerte, no hay muertos no pertenece al espiritismo moderno, sino que viene desde el principio de la historia humana, desde el Edén. ¿Qué es el purgatorio? Lugar donde las almas de los difuntos son llevadas y son purificadas con el fuego para luego entrar al cielo. ¿Qué dice la Iglesia? El catolicismo enseña que aunque la muerte de Cristo hizo posible que los pecados fuesen perdonados, el pecador perdonado debe sufrir algún dolor o tormento de intensidad y duración desconocidas a fin de ser purificado y, por consiguiente, hecho apto para el cielo. Casi todos los católicos esperan pasar algún tiempo de duración desconocida en el purgatorio. El no aceptar la doctrina del purgatorio trae la excomunión automática de la Iglesia Católica Romana. En el purgatorio las almas de los que han muerto en la caridad de Dios y se han arrepentido verdaderamente, pero que no habían hecho satisfacción con la penitencia adecuada por sus pecados y omisiones, son limpiadas después de la muerte con castigos designados para purificar la deuda. Austin Flannery, Apostolic Constitution on the Revision Indulgences, tomo 1, página 63. Origen babilónico. Es muy probable que la creencia en el purgatorio está asociada con el antiguo culto de Moloch. Moloch era otro nombre de Bel o Nimrod. Este era conocido como el dios fuego. Muchas naciones paganas tenían la idea de que el fuego era el representante terrenal del dios Sol. La palabra de Dios lo confirma. Jeremías 32, 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. 2 Reyes 23:10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Levítico 18:21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. Influencias griegas. La doctrina de un purgatorio fue inculcada por uno de los principales filósofos, Platón. Habla del juicio futuro de los muertos, sostiene la esperanza de la salvación final para todos, pero afirma que, de aquellos que son juzgados, algunos deben pasar primero por un lugar de juicio subterráneo, donde sufrirán el castigo que hayan merecido, mientras que otros, como consecuencia de un juicio favorable, son llevados enseguida a determinado lugar celestial donde pasarán su tiempo de una manera que llegará a ser la vida que vivieron en forma humana. Platón, Fedro, página 249. Los estoicos concibieron un sitio de aprendizaje al cual llamaron empuriosis, es decir, un sitio de fuego. Enciclopedia Británica volumen 22, página 660. En la religión de Zoroastro las almas son llevadas a través de 12 distintos estados antes de que estén suficientemente purificado para entrar en el cielo. Origen antiguo de dar dinero por los difuntos. El purgatorio. Ninguna oración puede ser completamente eficaz sin la mediación de los sacerdotes, y ningún oficio sacerdotal puede prestarse a menos que se pague un precio especial por él. Por tanto,
donde quiera que encontramos el sacerdocio pagano que devora las casas de las viudas, y hace mercancía de los tiernos sentimientos de los afligidos parientes, vivamente sensibles a la felicidad eterna del amado difunto. En la antigua Grecia, pues Miller dice en su Historia de los Dorios, los argivos sacrificaban el día 30, después de la muerte, a Mercurio como el guía de los muertos. En la India, los servicios del Srada, o ritos fúnebres por el reposo del difunto eran muchos y costosos, y, para asegurar la debida eficacia de ellos, se inculcaba que se hicieran donaciones de ganado, tierras, oro, plata y otras cosas, por la persona misma ante la proximidad de la muerte. En Grecia, dice Suidas, el sacrificio más grande y más costoso era el sacrificio misterioso llamado Teleté, un sacrificio que, según Platón, era ofrecido por los vivos y los muertos, y se suponía que los libraría de todos los males a los cuales están expuestos los malos cuando dejan este mundo. Suidas, volumen 2. Página 879. En Egipto, los sacerdotes, inducían al pueblo a gastar grandes sumas en la celebración de los ritos fúnebres, y muchos que escasamente conseguían lo necesario para vivir, se angustiaban por ahorrar algo para los gastos de su muerte. Wilkinson, volumen 2. Página 94. Los musulmanes enseñan la doctrina del purgatorio. Su enseñanza es que los ángeles Munkar y Nekir les hacen preguntas acerca de su religión y del profeta Mahoma cuando mueren. Si no contestan, el sacerdote musulmán es pagado con suficiente dinero, las almas son libradas. La Biblia dice. Deuteronomio 26, 14, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Influencia griega en el pensamiento de los judíos. Los libros, apócrifo, apoyan el purgatorio. Idea santa y piadosa es orar por los muertos, para que puedan ser librados de sus pecados. 2 Macabeos 12 y 46. Y hallaron, bajo la túnica de cada uno de los muertos, objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. 2 Macabeos 12 y 40. Sabiduría 3, 1. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos. Pero, en realidad, entraron en la paz. Aunque los hombres hayan visto en eso un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. La Biblia latinoamericana. Los orígenes, desarrollo y propósito de esta doctrina. La idea del purgatorio, fue inventada por el Papa Gregorio el Grande en el año 593. Había tal renuencia en aceptar la idea, puesto que era contraria a la Escritura, que el purgatorio no se hizo un dogma católico oficial por casi 850 años, en el Concilio de Florencia en 1439. Los católicos continúan dando ofrendas a la Iglesia, y grandes sumas se dejan en testamentos para hacer que se oficien muchas misas en favor del difunto. Ese proceso nunca se detiene, siempre se necesitan más misas, por si acaso. Concilio de Trento, el Segundo Concilio Vaticano, y el Código del Derecho Canónico resultante, contienen muchas reglas complejas para aplicar los méritos de los vivos, y especialmente las misas, a los difuntos en la purificación de sus pecados y para reducir el tiempo en el purgatorio. La Iglesia ofrece el sacrificio pascal por los difuntos a fin de que los muertos puedan ser ayudados por las oraciones y los vivos puedan ser consolados por la esperanza. Entre las misas por los difuntos, la misa de funeral es la que tiene el primer lugar en importancia. Una misa por los difuntos puede celebrarse tan pronto como se reciban las noticias de una muerte.
Uno de los principales promotores de esta doctrina horriblemente falsa pero ingeniosamente lucrativa, fue un monje agustiniano de nombre Agostino Triunfo. En su época, el siglo XIV, los papas gobernaban como monarcas absolutos, tanto respecto al cielo como a la tierra. Mediante su poder de atar y desatar, ellos no solo establecían y deponían reyes, emperadores, sino que se creía que podían, a discreción, abrir y cerrar las puertas del cielo a la humanidad. Conclusiones. Ni la palabra purgatorio misma ni la idea del purgatorio pueden encontrarse aunque sea una sola vez en toda la Biblia. Ni Jesús ni los apóstoles sugirieron absolutamente nada al respecto. La doctrina del purgatorio es un sistema de pura y descarada impostura pagana, que deshonra a Dios, que engaña a los hombres que viven en pecado con la esperanza de expiarlo después de la muerte, a la vez que los estafa en su propiedad y en su salvación. El purgatorio y las oraciones por los difuntos provinieron todos de Babilonia. ¿Será que el sistema general de Roma puede llamarse justamente babilónico? La Biblia declara que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1, 4, indicando que la purificación está terminada. Y de nuevo, la sangre de Jesucristo su Hijo, de Dios, nos limpia, purifica, de todo pecado, 1 Juan 1, 7. Además, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, Hebreos 9 y 22. Dios llama a salir. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los mansos delante del ganado. Jeremías 50, 8. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la ira del furor del Señor. Jeremías 51, 45. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. Sobre los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos. Isaías 49, 9.